Hay algo que nadie te dice cuando la ansiedad empieza a devorarte por dentro. Nadie te advierte el momento exacto en que la preocupación deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en una cárcel silenciosa, porque al principio parece algo normal. Te dices a ti mismo que solo estás pensando demasiado porque eres responsable, porque amas a tu familia, porque quieres que todo salga bien. Pero un día despiertas y descubres que ya no recuerdas la última vez que dormiste en paz. Descubres que tu mente no descansa ni siquiera cuando tu cuerpo está agotado. Descubres que sonríes por fuera mientras por dentro sientes que todo se está derrumbando lentamente. Y lo más peligroso de todo es que comienzas a creer que vivir así es normal. Pero hoy quiero decirte algo que puede sacudir tu vida si realmente lo escuchas con el corazón abierto. La preocupación no es una muestra de amor, no es una prueba de responsabilidad, no es una señal de madurez. Muchas veces es simplemente miedo disfrazado de control. Es el intento desesperado de querer sostener con tus manos algo que solo Dios puede sostener. Y mientras más intentas controlarlo todo, más sientes que todo se te escapa, porque así funciona la ansiedad. Te promete seguridad, pero termina robándote la paz. Te promete preparación, pero termina paralizándote. Te promete protección, pero termina destruyendo tu presente por culpa de un futuro que ni siquiera ha llegado. Y aquí está la tragedia que casi nadie entiende. Hay personas que llevan años sobreviviendo, pero ya no están viviendo. Respiran, trabajan, pagan cuentas, hablan con los demás, incluso van a misa, pero por dentro están agotadas. El alma cansada, el corazón endurecido, la mente atrapada en un bucle interminable de ¿y si algo sale mal? Y mientras eso ocurre, el enemigo no necesita destruirte con grandes pecados. Le basta con mantenerte preocupado, porque una persona consumida por la preocupación deja de disfrutar a sus hijos, deja de escuchar la voz de Dios, deja de vivir el presente, deja de amar con libertad. Poco a poco se convierte en esclava de sus propios pensamientos. Y tal vez tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, tal vez llevas semanas acostándote con el pecho apretado, tal vez revisas una y otra vez tu cuenta bancaria porque tienes miedo del futuro. Tal vez te preocupa tu matrimonio, tus hijos, tu salud, el trabajo, las noticias, el mañana. Tal vez te has acostumbrado tanto a la ansiedad que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente la paz verdadera. Pero escucha bien esto, porque aquí comienza el cambio. Dios no te creó para vivir atrapado en el miedo. Dios no diseñó tu alma para cargar sola el peso del mundo. Y mientras tú sigues intentando resolverlo todo en tu cabeza, Dios sigue esperando que finalmente sueltes el control y le permitas entrar en tu batalla. Porque hay una diferencia enorme entre preocuparse y ocuparse. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu vida. La preocupación te consume, la ocupación te mueve. La preocupación te encierra dentro de tu mente. La ocupación te lleva a actuar con fe. La preocupación te hace imaginar escenarios terribles una y otra vez. La ocupación te obliga a mirar la realidad y dar el siguiente paso concreto y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque hay personas que pasan años enteros pensando en sus problemas sin hacer absolutamente nada para enfrentarlos. Se desgastan emocionalmente imaginando tragedias que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, la vida sigue pasando delante de ellos. Ahora, escucha esto con atención porque quizá nunca te lo habían dicho de esta manera. El diablo ama a las personas preocupadas, las ama porque están distraídas, porque una mente llena de ansiedad no puede escuchar claramente la voz de Dios. Una mente consumida por el miedo
pierde discernimiento, pierde claridad, pierde fuerza espiritual y entonces comienzas a tomar decisiones desde el pánico, no desde la fe. Comienzas a reaccionar impulsivamente, comienzas a desconfiar de todos, comienzas a vivir a la defensiva y sin darte cuenta tu corazón empieza a endurecerse. Ya no oras con confianza, oras desesperadamente. Ya no trabajas con paz, trabajas con miedo. Ya no amas libremente, amas intentando controlar. Pero Jesús vino precisamente a romper esas cadenas y por eso sus palabras siguen siendo tan escandalosas incluso hoy. No se preocupen por el mañana. Imagínate escuchar eso en medio de tus deudas. Imagínate escuchar eso cuando tu matrimonio está roto. Imagínate escucharlo cuando el diagnóstico médico te aterra. Parece imposible, parece incluso irresponsable. Pero Jesús no estaba promoviendo la negligencia, estaba enseñando algo muchísimo más profundo. Estaba diciendo, deja de actuar como si tú fueras Dios, porque eso es exactamente lo que hacemos cuando vivimos preocupados todo el tiempo. Intentamos prever cada posibilidad, intentamos controlar cada resultado, intentamos garantizar que nada salga mal. Pero no fuimos creados para cargar ese peso. Y por eso tu alma se está agotando, porque estás intentando ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar la preocupación no significa volverte pasivo, no significa sentarte a esperar milagros sin mover un dedo, no significa abandonar tus responsabilidades. Significa aprender a actuar sin ansiedad y eso cambia todo, porque una persona ocupada desde la fe trabaja con claridad, una persona preocupada trabaja desde el miedo, una persona ocupada descansa cuando debe descansar, una persona preocupada siente culpa incluso cuando intenta dormir, una persona ocupada toma decisiones concretas. Una persona preocupada se queda atrapada analizando infinitamente sin avanzar jamás. Y quizá por eso estás tan cansado, no porque tengas demasiados problemas, sino porque llevas demasiado tiempo luchando guerras imaginarias dentro de tu cabeza. Hay personas que llegan destruidas a batallas que ni siquiera ocurrieron, perdieron la paz antes de perder nada real. Y lo más triste es que muchos descubren demasiado tarde cuánto tiempo desperdiciaron viviendo aterrados por cosas que jamás sucedieron. Déjame decirte algo que he aprendido escuchando el dolor humano durante tantos años. El sufrimiento real ya es suficientemente duro por sí solo. No necesitas agregarle el sufrimiento imaginario de la preocupación constante, porque cuando finalmente llegan los problemas verdaderos necesitas fuerzas, necesitas claridad, necesitas fe. Pero si llevas meses desgastándote mentalmente antes de tiempo, llegas roto a la batalla, llegas agotado espiritualmente, llegas sin esperanza. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque el momento en que decides ocuparte en lugar de preocuparte, recuperas algo que la ansiedad te había robado, tu capacidad de actuar. Recuperas movimiento, recuperas dirección, recuperas dignidad interior. Dejas de sentirte víctima de tus pensamientos y comienzas a colaborar activamente con la gracia de Dios. Pero espera, porque aquí viene la parte difícil. Ocuparse requiere valentía. Mucha más valentía que preocuparse, porque preocuparse es quedarse atrapado en la mente. Ocuparse implica tomar decisiones reales, implica hacer esa llamada incómoda, implica pedir perdón, implica admitir que necesitas ayuda, implica enfrentar conversaciones que has evitado durante años, implica cambiar hábitos, implica levantarte aunque no tengas ganas,
Y mucha gente prefiere vivir preocupada eternamente antes que hacer lo que realmente necesita hacer. Porque actuar da miedo, pero vivir paralizado lentamente destruye el alma. Tal vez por eso tantos matrimonios se enfrían, no porque dejaron de amarse de golpe, sino porque dejaron que la preocupación reemplazara la conexión. Él se preocupó tanto por el dinero que dejó de mirar a su esposa. Ella se preocupó tanto por los hijos que dejó de cuidar su corazón. Ambos comenzaron a sobrevivir en lugar de vivir. Dejaron de hablar profundamente, dejaron de escucharse, dejaron de rezar juntos. Y poco a poco el silencio comenzó a llenar la casa. Pero lo más peligroso es que muchas veces nadie lo nota al principio. Desde fuera parecen normales, siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen aparentando estabilidad. Pero por dentro están emocionalmente agotados. Y entonces comienzan las pequeñas explosiones, discusiones absurdas, irritabilidad constante, distancia emocional, frialdad, porque la preocupación prolongada no solo roba la paz, también roba ternura. Roba paciencia, roba presencia. Y aquí está lo más impactante. Muchas veces no necesitas que desaparezcan todos tus problemas para recuperar la paz. Necesitas cambiar la forma en que los enfrentas. Porque hay personas que tienen muchísimo menos que tú y aún así viven tranquilas. Y hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero viven consumidas por el miedo. La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en el interior. He conocido personas con enfermedades gravísimas que irradiaban paz, personas pobres que dormían tranquilas, personas atravesando pérdidas devastadoras que seguían sosteniendo a otros con esperanza. Y también he conocido personas llenas de comodidades, incapaces de disfrutar absolutamente nada porque viven aterradas todo el tiempo. Entonces entiendes algo profundo. La paz no viene de tener el control absoluto. La paz viene de saber quién tiene el control. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Dicen confiar en Dios, pero viven como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Oran, sí, pero después vuelven inmediatamente a obsesionarse. Piden ayuda divina, pero siguen cargando el problema como si Dios nunca hubiera escuchado la oración. Y eso revela algo doloroso. Muchas veces creemos intelectualmente en Dios, pero emocionalmente seguimos actuando como huérfanos. Porque un hijo verdaderamente amado descansa diferente. Un hijo amado puede atravesar tormentas, pero sabe que no está solo. Y eso es exactamente lo que Jesús intentaba enseñarnos constantemente. No vino solamente a salvarte del pecado, vino a enseñarte a vivir sin esclavitud interior. Vino a mostrarte cómo caminar en paz, incluso en medio del caos. Pero el problema es que muchos quieren la paz sin soltar el control. Y eso es imposible. Porque la paz comienza donde termina tu obsesión por controlar cada detalle del futuro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando resuelva esto voy a estar tranquilo? Y luego resuelves una cosa, pero aparece otra, después otra, después otra. Porque la preocupación nunca termina por sí sola. Siempre encuentra un nuevo motivo para quedarse. Si no es el dinero, es la salud. Si no es la salud, son los hijos. Si no son los hijos, es el futuro. La ansiedad siempre necesita alimentarse de algo. Y precisamente por eso necesitas aprender algo urgentemente. La paz no puede depender de la ausencia total de problemas, porque entonces jamás tendrás paz. La verdadera paz nace cuando decides confiar en Dios mientras todavía existen problemas sin resolver. Y eso cambia completamente la manera en que vives. Porque entonces ya no te despiertas pensando cómo voy a controlar todo. Ahora despiertas diciendo, Señor, muéstrame cuál es mi siguiente paso
y parece una diferencia pequeña, pero espiritualmente es gigantesca, porque una mentalidad busca controlar resultados, la otra busca obedecer con fe. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo increíble. Tu mente deja de desgastarse imaginando 100 futuros posibles y comienza a concentrarse en el presente, en el único lugar donde realmente puedes actuar, porque la ansiedad casi siempre vive en el futuro, pero Dios casi siempre habla en el presente. El enemigo quiere arrastrarte hacia el mañana para llenarte de miedo. Dios quiere traerte de vuelta al hoy para darte dirección. Por eso tanta gente pierde la alegría, porque su cuerpo está aquí, pero su mente vive permanentemente atrapada en un futuro imaginario. Nunca descansan realmente, nunca disfrutan completamente, nunca están totalmente presentes. Comen pensando en problemas, trabajan pensando en tragedias, hablan con sus hijos mientras mentalmente están resolviendo escenarios catastróficos, y entonces ocurre algo doloroso. La vida pasa, pero ellos nunca terminan de vivirla. Imagínate llegar al final de tus días y descubrir que desperdiciaste años enteros preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Imagínate darte cuenta de que tus hijos crecieron mientras tú estabas demasiado ansioso para disfrutarlos. Imagínate descubrir que Dios te regaló miles de momentos hermosos, pero tú estabas demasiado ocupado temiendo el futuro para verlos. Eso es exactamente lo que la preocupación roba silenciosamente. No solo roba paz, roba vida. Pero aquí viene algo poderoso. En el momento en que comienzas a ocuparte, incluso pequeñas acciones empiezan a romper cadenas interiores, porque la acción destruye la parálisis, el movimiento debilita el miedo y la obediencia abre espacio para que Dios trabaje. Tal vez llevas meses preocupado por tus finanzas, pero hoy finalmente decides sentarte y hacer un presupuesto real. Tal vez llevas años angustiado por una relación rota, pero hoy finalmente haces esa llamada. Tal vez llevas demasiado tiempo alejado de Dios sintiéndote indigno, pero hoy finalmente decides confesarte. Y ese pequeño paso cambia más de lo que imaginas. Porque Dios no necesita que tengas resuelta toda tu vida para empezar a transformarte. Solo necesita tu siguiente acto de fe. Pero aquí viene la lucha que casi nadie menciona. Cuando empiezas a cambiar, tu mente vieja intenta arrastrarte de regreso a la ansiedad, porque preocuparse puede convertirse en una adicción emocional. Hay personas que ya no saben vivir sin angustia, se sienten raras cuando están tranquilas. Si todo está bien, inmediatamente buscan algo nuevo por lo cual estresarse, porque su sistema nervioso se acostumbró al caos. Y por eso este proceso requiere disciplina espiritual. No basta con escuchar un mensaje inspirador y emocionarte durante unas horas. Necesitas entrenar tu mente. Necesitas aprender a detectar cuándo estás cayendo otra vez en la preocupación inútil. Y aquí hay una pregunta que puede salvarte muchísimo sufrimiento. Cada vez que notes que tu mente empieza a hundirse en ansiedad, pregúntate esto: ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora mismo sobre esta situación? Si la respuesta es sí, entonces ocúpate. Si la respuesta es no, entonces entrégaselo a Dios y vuelve al presente. Parece simple, pero aplicado diariamente puede transformar tu vida. Porque muchas veces tu mente crea la ilusión de que preocuparte es productivo, pero pensar obsesivamente durante horas no es avanzar, es agotarte. Y mientras más agotado estás, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios.
Por eso necesitas silencio, necesitas oración, necesitas aprender a detener el ruido constante dentro de tu cabeza, porque Dios rara vez grita, normalmente habla en el silencio. Y mucha gente ya no puede escuchar ese silencio porque vive permanentemente sobreestimulada, ansiosa, distraída, corriendo de una cosa a otra sin detenerse jamás. Pero tarde o temprano la vida obliga a detenerse. Y cuando finalmente el ruido externo desaparece, muchas personas descubren algo aterrador. No saben estar solas consigo mismas. Por eso llenan cada minuto con distracciones, redes sociales, noticias, trabajo compulsivo, series, conversaciones vacías, porque quedarse quieto significa enfrentarse al caos interior que llevan años evitando. Y aquí es donde todo se pone profundo, porque muchas veces la preocupación no es realmente sobre el problema externo, es sobre el vacío interno. Es sobre el miedo a no sentirte suficiente, es sobre heridas viejas, es sobre inseguridades que nunca sanaron, es sobre creer que si no controlas todo, nadie te protegerá. Y entonces entiendes por qué tanta gente vive agotada emocionalmente, incluso cuando aparentemente todo está bien. No están luchando solo contra circunstancias, están luchando contra sí mismos. Y esa batalla no se gana únicamente resolviendo problemas externos, se gana permitiendo que Dios sane el interior, pero eso requiere honestidad brutal. Requiere admitir que quizá llevas demasiado tiempo intentando salvarte solo. Eso duele. Porque el orgullo odia sentirse necesitado, el orgullo quiere resolver todo sin ayuda, quiere aparentar fortaleza, quiere demostrar que puede con todo, pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión, porque nadie fue creado para cargar solo tanto peso. Y quizá precisamente por eso llegaste hasta este mensaje hoy. Tal vez Dios permitió que llegaras al límite para que finalmente entendieras algo que no querías aceptar. Necesitas soltar, necesitas confiar. Necesitas dejar de actuar como si el destino del universo dependiera exclusivamente de ti. Porque mientras tú sigues luchando desesperadamente por controlar todo, Dios sigue esperando que finalmente le abras la puerta de tu ansiedad. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar, no porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque tú ya no los enfrentas solo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona sola frente al sufrimiento eventualmente se quiebra. Pero una persona sostenida por Dios descubre fuerzas que jamás imaginó tener. Y justo cuando empiezas a entender esto, ocurre algo inesperado. Descubres que la paz no era ausencia de problemas, era presencia de Dios en medio de ellos. Pero hay algo más que necesitas entender, y lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que has vivido hasta hoy. Porque el verdadero problema nunca fue solamente aquello que te quitaba el sueño. El verdadero problema era la persona en la que te estabas convirtiendo mientras cargabas esa ansiedad. Y quizá esto te golpee fuerte, pero necesitas escucharlo. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron cómo vivir en paz. Se acostumbraron a la tensión, al miedo constante, al agotamiento mental. Se acostumbraron a despertarse cansadas, a dormir con el corazón acelerado, a pensar siempre en el peor escenario posible. Y lo más peligroso es que empiezan a creer que eso es normal, que así es la vida, que preocuparse todo el tiempo es parte de amar, de ser responsable, de ser adulto. Pero no, hermano mío, eso no es vida, eso es supervivencia emocional. Y aquí está la trampa silenciosa.
La preocupación te hace sentir que estás haciendo algo útil, pero en realidad te deja inmóvil. Tu mente corre sin parar, pero tu vida no avanza. Pasas horas imaginando conversaciones que nunca ocurren, tragedias que jamás llegan, problemas que todavía no existen. Y mientras tanto, desperdicias el único momento donde realmente puedes actuar, el presente, porque la ansiedad siempre vive en el mañana. Dios, en cambio, siempre te habla en el hoy. Por eso Jesús insistía tanto en algo que parecía imposible. No se preocupen por el mañana, y cuando escuchas eso por primera vez, especialmente si estás pasando por dificultades reales, parece absurdo, parece irresponsable. Pero Jesús no estaba diciendo que ignores tus obligaciones. Lo que estaba diciendo era mucho más profundo. Estaba revelando que tu alma no fue creada para vivir esclavizada por el miedo al futuro. Porque piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ya te sostuvo cuando creías que no ibas a sobrevivir? ¿Cuántas noches lloraste pensando que era el final y aún así amaneció? ¿Cuántas veces sentiste que todo se derrumbaba y después descubriste que Dios ya estaba abriendo otro camino? Pero el problema del ser humano es que olvida rápido. Dios te rescata hoy y mañana vuelves a actuar como si estuvieras completamente solo. Y ahí comienza el desgaste espiritual, porque una mente dominada por la preocupación deja de descansar en Dios, empieza a vivir desde el control, desde el miedo, desde la necesidad desesperada de tener respuestas para todo. Y cuando no las encuentra, se desespera aún más. Por eso hay personas que oran, pero siguen sin paz. Hablan con Dios, pero salen de la oración exactamente igual de angustiadas porque nunca soltaron realmente la carga, solo hablaron de ella. Pero confiar de verdad significa algo mucho más difícil. Significa aceptar que no siempre entenderás lo que Dios está haciendo y aún así seguir creyendo que Él sigue siendo bueno. Y eso cuesta, porque todos queremos seguridad absoluta. Queremos saber cómo terminará la historia antes de caminar. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos resultados antes de confiar. Pero así no funciona la fe. Dios rara vez te muestra el camino completo. Normalmente solo ilumina el siguiente paso. Y ahí es donde muchos se frustran, porque quieren controlar el futuro cuando Dios solamente les está pidiendo fidelidad hoy. Mira, hay personas que viven agotadas no porque tengan demasiados problemas, sino porque intentan cargar responsabilidades que nunca les correspondieron. Quieren resolver la vida de todos, quieren evitar todo sufrimiento, quieren garantizar que nadie falle y poco a poco terminan destruyéndose emocionalmente. Especialmente muchos padres y madres aman profundamente, sí, pero confunden amor con preocupación obsesiva. Se enferman de ansiedad intentando controlar el futuro de sus hijos. Pierden el sueño pensando en decisiones que ni siquiera pueden tomar por ellos. Y mientras más intentan controlar, más miedo sienten. Pero escucha bien esto, amar no significa vivir aterrado. El verdadero amor acompaña, corrige, protege y ora, pero también confía. Porque hay un momento donde tienes que aceptar algo muy duro. Tú no eres Dios en la vida de nadie. No puedes cambiar corazones a la fuerza. No puedes vivir por otros. No puedes evitarles todas las caídas, y mientras no aceptes eso, seguirás agotándote intentando cargar pesos imposibles. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar el control no significa volverte indiferente. Mucha gente, después de sufrir demasiado, se endurece emocionalmente. Dice, ya no me importa nada, pero eso tampoco es paz. Eso es cansancio disfrazado de fortaleza. Dios no quiere que te vuelvas frío,
Quiere que aprendas a amar sin destruirte interiormente. Quiere enseñarte a cuidar sin vivir esclavizado por la ansiedad. Y para llegar ahí necesitas sanar muchas heridas profundas, porque muchas veces la preocupación no nace solo de las circunstancias externas, nace de inseguridades internas, del miedo al abandono, del miedo a fracasar, del miedo a no ser suficiente. Hay personas que intentan controlarlo todo porque en el fondo sienten que si dejan de hacerlo, todo se derrumbará y nadie la sostendrá. Pero precisamente ahí es donde Dios quiere entrar, porque hay batallas interiores que nunca podrás ganar solo con fuerza humana. Por eso a veces Dios permite temporadas donde tu propia fragilidad queda expuesta, no para humillarte cruelmente, sino para enseñarte dependencia. Porque mientras sigas creyendo que puedes con todo solo, jamás experimentarás plenamente la fuerza de Dios. Y eso fue exactamente lo que entendió San Pablo cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque hay una fuerza que solo aparece cuando finalmente reconoces que no puedes más. Y quizá tú estás justo ahí ahora mismo, cansado, mentalmente agotado, espiritualmente desgastado. Tal vez has intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. Tal vez llevas meses sosteniendo problemas sin decirle a nadie cuánto te están destruyendo por dentro. Y lentamente la preocupación comenzó a apagar tu alegría, tu esperanza, incluso tus ganas de seguir luchando. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida. Dios no se aleja de ti en tu debilidad, se acerca más aunque no lo sientas, aunque el cielo parezca silencioso, aunque tus oraciones parezcan perderse en el vacío. El silencio de Dios no significa abandono, a veces significa que Él está trabajando en un nivel más profundo del que puedes entender ahora mismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la paz llega cuando desaparecen todos los problemas, pero no. La verdadera paz llega cuando descubres que Dios sigue contigo incluso mientras los problemas continúan. Y esa clase de paz cambia completamente la manera en que enfrentas la vida, porque entonces ya no actúas desde el pánico, actúas desde la confianza, ya no tomas decisiones desesperadas. Tomas el siguiente paso con fe. Ya no pasas toda la noche imaginando tragedias futuras. Ahora haces lo que puedes hoy y el resto lo dejas en manos de Dios. Y eso transforma todo. Porque cuando finalmente dejas de preocuparte obsesivamente y comienzas a ocuparte con fe, recuperas algo que la ansiedad te había robado desde hace mucho tiempo: tu libertad interior. Hay algo que nadie te dice cuando sientes que la paz desapareció de tu vida. No es solo el estrés, no es solo el dinero, no es solo el cansancio, los problemas o las heridas que llevas arrastrando desde hace años. Hay algo mucho más profundo destruyéndote lentamente por dentro, algo silencioso, invisible, pero capaz de convertir incluso una vida llena de bendiciones en un infierno interior. Y lo peor es que probablemente lo haces todos los días sin darte cuenta, porque hay personas que tienen poco y viven en paz, mientras otras lo tienen todo y aún así viven vacías. ¿Por qué? ¿Qué diferencia a unas de otras? Hoy quiero llevarte a descubrir una verdad que puede cambiar tu alma para siempre, porque quizá el problema nunca fue lo que te falta, sino que olvidaste agradecer lo que ya tienes. Mira tu vida por un instante. No la vida que deseas, no la que imaginas en tus mejores sueños. Mira la que tienes ahora mismo. Respira profundo.
Tu corazón sigue latiendo, tus ojos siguen leyendo estas palabras. Hay aire entrando en tus pulmones sin que tengas que pagar por él. Y sin embargo, ¿cuántas veces hoy te detuviste realmente a dar gracias? No un gracias automático, vacío, pronunciado por costumbre. Hablo de una gratitud verdadera, de esa que te hace cerrar los ojos y sentir que todavía hay belleza en medio del caos. Porque aquí comienza el problema que está destruyendo a millones de personas en silencio. Vivimos rodeados de bendiciones, pero entrenados para ver únicamente lo que nos falta. El mundo moderno te enseñó algo peligrosísimo. Te enseñó a vivir insatisfecho. Te convenció de que nunca tienes suficiente. Nunca eres suficiente, nunca logras suficiente. Y así comienza la esclavitud invisible, porque cuando una persona deja de agradecer, empieza lentamente a perder la capacidad de disfrutar la vida. Todo se vuelve rutina, todo se vuelve obligación, todo pierde color. Y lo más triste es que ni siquiera lo notas al principio, solo empiezas a sentirte cansado todo el tiempo, irritable, vacío, desconectado, como si algo dentro de ti se estuviera muriendo lentamente. Y quizás sí se está muriendo porque la gratitud es el oxígeno del alma. Cuando desaparece, el corazón comienza a asfixiarse. He conocido personas que viven en casas enormes, manejan coches de lujo y tienen cuentas bancarias llenas, pero por dentro están completamente destruidas. Sonríen delante de los demás, pero por las noches sienten un vacío insoportable. Y también he conocido a ancianos pobres, enfermos, olvidados por el mundo, que aún así tienen una paz que no se puede explicar, una paz tan profunda que cuando hablas con ellos sientes que Dios está cerca. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es el dinero, no es la suerte, no son las circunstancias, es la gratitud. Porque la persona ingrata vive enfocada en lo que perdió. La persona agradecida vive consciente de lo que todavía tiene. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, pero espera, porque aquí viene algo todavía más duro de aceptar. La mayoría de las personas no entienden que la ingratitud no solo destruye la paz, también destruye las relaciones, destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, porque nadie soporta por mucho tiempo a alguien que vive permanentemente quejándose. Piénsalo con honestidad. ¿Cómo hablas normalmente? ¿Qué sale de tu boca cuando conversas con otros? ¿Agradecimiento o quejas? ¿Hablas de bendiciones o solo de problemas? Porque quizá llevas años preguntándote por qué la gente se aleja de ti sin darte cuenta de que tu energía se volvió pesada, amarga, agotadora. Aquí es donde muchos se incomodan, porque preferimos pensar que el problema está afuera, culpar al gobierno, a la economía, a la pareja, a los hijos, al pasado, a la mala suerte. Pero muy pocos tienen el valor de admitir que tal vez el problema está en la manera
en que miran la vida. Tal vez el verdadero enemigo de tu paz no es lo que te ocurrió, sino tu incapacidad para reconocer lo que todavía Dios sigue poniendo en tus manos. Ahora escucha esto con atención, porque puede cambiarte para siempre. La gratitud no es una emoción, es una decisión. Y esa diferencia lo cambia todo, porque si esperas sentirte feliz para agradecer, nunca empezarás. Siempre habrá otro problema, otra preocupación, otro miedo, otra herida. La vida jamás será perfecta, pero la persona sabia entiende algo que los demás tardan décadas en descubrir. La paz no llega cuando desaparecen los problemas. La paz aparece cuando aprendes a agradecer incluso en medio de ellos, y sé lo que algunos están pensando ahora mismo. Eso suena bonito, Padre, pero usted no conoce mi vida. Tienes razón, no conozco exactamente tu dolor, no sé cuántas noches has llorado en silencio, no sé cuántas veces sentiste que Dios guardaba silencio mientras tú te rompías por dentro, no sé qué heridas cargas todavía, pero sí sé algo, porque lo he visto demasiadas veces. Las personas que sobreviven a las tormentas más oscuras no son siempre las más fuertes, sino las que encuentran razones para agradecer incluso cuando todo parece derrumbarse. Recuerdo a un hombre que llegó una vez completamente destruido. Tenía dinero, éxito y una vida que cualquiera envidiaría desde afuera, pero por dentro estaba muerto, literalmente muerto por dentro. Me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, tengo todo lo que soñé y aún así me siento vacío. Y entonces le hice una pregunta aparentemente simple: ¿cuándo fue la última vez que agradeciste de verdad? Se quedó en silencio, bajó la mirada y después de unos segundos respondió algo aterrador: no lo recuerdo. ¿Te das cuenta? Puedes pasar años acumulando cosas y aún así perder el alma en el proceso. Puedes conquistar el mundo entero y seguir sintiéndote miserable si tu corazón olvidó cómo agradecer. Porque la gratitud no depende de cuánto tienes, depende de cómo miras lo que tienes. Aquí comienza el verdadero cambio. Porque aquel hombre empezó un ejercicio sencillísimo: cada noche escribir 3 cosas por las cuales agradecer. Al principio le parecía absurdo, ridículo incluso, pero obedeció. El primer día escribió cosas superficiales: tengo casa, tengo trabajo, tengo salud. Pero poco a poco algo empezó a romperse dentro de él. Su corazón comenzó a despertar y semanas después empezó a escribir cosas diferentes. Hoy mi hijo me abrazó, hoy escuché la lluvia, hoy mi esposa me sonrió. Cosas pequeñas, cosas simples, cosas que antes ni siquiera veía. Ahí entendió algo brutal. La felicidad nunca estuvo escondida en el próximo logro. Siempre estuvo frente a él, pero su ingratitud lo había dejado ciego. Ahora quiero que hagas algo incómodo, algo que quizá no quieres hacer. Pregunte honestamente cuántas veces al día te quejas.
haz memoria. Desde que despertaste hoy, ¿cuántas veces te quejaste mentalmente del tráfico, del calor, del dinero, del trabajo, de tu cuerpo, de tu cansancio, de la gente, de tus problemas? Y ahora pregúntate esto: ¿qué efecto crees que tiene eso sobre tu alma? Cada queja es como una gota de veneno cayendo lentamente dentro de tu corazón. Y el problema es que las personas se acostumbran tanto a vivir así que terminan creyendo que amargarse es normal, pero no lo es. Fuiste creado para algo mucho más grande. Fuiste creado para vivir en paz. Y la gratitud es la puerta. Por eso Jesús insistía tanto en dar gracias, porque entendía algo que nosotros olvidamos constantemente. Aquello en lo que enfocas tu atención termina creciendo dentro de ti. Si enfocas tu atención en la falta, vivirás sintiéndote pobre, incluso teniendo mucho. Pero si aprendes a enfocarte en las bendiciones, comenzarás a experimentar abundancia incluso en medio de la escasez. Y aquí viene una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Muchas personas no son infelices por lo que les pasó, sino porque se volvieron incapaces de ver algo bueno en medio de lo que les pasó. Quedaron atrapadas en la herida, en la pérdida, en el resentimiento, y poco a poco construyeron una identidad alrededor del sufrimiento. Se acostumbraron tanto al dolor que olvidaron cómo vivir. Pero escucha esto cuidadosamente: la gratitud no niega el dolor. La gratitud no significa fingir que todo está bien. La gratitud significa reconocer que incluso en medio del dolor, Dios sigue presente. Eso cambia absolutamente todo, porque una persona ingrata mira una tormenta y dice: Dios me abandonó. Pero una persona agradecida, aún llorando, aún temblando, aún rota por dentro, logra decir: Señor, todavía estás conmigo. Y esa diferencia es gigantesca, porque en el instante en que reconoces la presencia de Dios en medio del caos, el caos pierde poder sobre ti. Por eso hay personas que atraviesan tragedias inimaginables y aún así conservan paz. Y no porque no sufran. Claro que sufren, claro que lloran, claro que tienen miedo, pero aprendieron algo que la mayoría nunca descubre. Aprendieron a mirar más allá del problema. Recuerdo a una madre que perdió a su hijo en un accidente, y cuando fui a verla pensé que encontraría solamente desesperación. Pero entre lágrimas me dijo algo que me dejó sin palabras. Padre, gracias a Dios por haberme permitido ser su madre durante 19 años. ¿Entiendes la profundidad de eso? Esa mujer estaba rota, pero no destruida. El dolor seguía ahí, pero la gratitud impedía que el dolor se convirtiera en odio contra la vida. Y eso es exactamente lo que hace la gratitud. Te salva de convertirte en una persona amarga, porque hay dolores que inevitablemente marcarán tu historia. Todos cargamos heridas, todos tenemos pérdidas, todos atravesaremos noches oscuras, pero tienes una decisión que nadie
puede tomar por ti. Puedes dejar que el sufrimiento te vuelva duro o puedes permitir que te vuelva profundo. Y la diferencia entre ambas cosas suele ser la gratitud. Ahora bien, hay algo todavía más peligroso que las dificultades, y es esto: dar por sentado los milagros cotidianos, porque el ser humano tiene una capacidad terrible para acostumbrarse a las bendiciones. Te acostumbras a tener salud hasta que la pierdes. Te acostumbras a tus padres hasta que un día ya no están. Te acostumbras a tu pareja, a tus hijos, a tu hogar, a tus piernas, a tus ojos, a respirar, y solo cuando algo desaparece entiendes el regalo inmenso que era. Pero a veces ya es demasiado tarde. ¿Cuántas personas lloran hoy por cosas que antes despreciaban? ¿Cuántos darían todo por escuchar una vez más la voz de alguien que ya murió? ¿Cuántos cambiarían todas sus riquezas por recuperar una salud que daban por segura? Y sin embargo, tú todavía tienes cosas que otros perdieron, pero no las valoras porque tu mente vive enfocada en lo que falta. Eso es exactamente lo que está robándote la paz, porque la paz no nace cuando consigues todo lo que deseas, nace cuando finalmente aprendes a valorar lo que ya posees. Y aquí es donde el mundo moderno te ha engañado completamente. Te hizo creer que la felicidad siempre está en el siguiente paso, en el próximo logro, en la próxima compra, en la próxima relación, en el próximo éxito, siempre más adelante, permanentemente inconforme, permanentemente enfocado en lo que falta, porque una persona agradecida es una persona difícil de manipular, difícil de destruir, difícil de hundir. Piénsalo. ¿Qué ocurre cuando verdaderamente agradeces? Tu mente se calma, tu corazón se ablanda, tu ansiedad disminuye, tu alma descansa, y justamente por eso la gratitud tiene tanto poder espiritual, porque rompe la lógica de la desesperación. La desesperación te dice, nada es suficiente. La gratitud responde, Dios ya ha sido bueno conmigo. La desesperación dice, todo está perdido. La gratitud responde, todavía hay razones para seguir adelante. La desesperación te hace sentir abandonado. La gratitud te recuerda que Dios jamás se fue. Y aquí está el detalle que cambia absolutamente todo. La gratitud no siempre cambia inmediatamente las circunstancias, pero sí cambia a la persona que enfrenta esas circunstancias. Y cuando tú cambias por dentro, el mundo entero empieza a sentirse diferente. Ahora escucha esto atentamente, porque quizá nadie te lo ha explicado de esta manera. Muchas personas viven agotadas no por exceso de problemas, sino por exceso de resistencia. Se pasan la vida peleando mentalmente contra todo, contra el pasado, contra el presente, contra lo que no salió como querían, contra lo que otros hicieron, contra lo que perdieron, y esa guerra constante les roba toda la energía espiritual. Pero la gratitud tiene un efecto inesperado, te ayuda a soltar
no significa rendirte, no significa conformarte. Significa dejar de vivir en guerra con la realidad, porque mientras sigas diciendo, mi vida debería haber sido diferente, seguirás sufriendo. Pero el día que logras decir, Señor, no entiendo muchas cosas, pero gracias porque sigues conmigo, algo dentro de ti comienza a sanar. Y quizá ahora entiendes por qué algunas de las personas más sabias que has conocido eran también las más agradecidas, porque comprendieron algo fundamental. La vida jamás será perfecta. Siempre habrá pérdidas, siempre habrá momentos duros, siempre habrá decepciones, pero incluso así todavía existe belleza, todavía existe amor, todavía existe gracia. El problema es que la mayoría de las personas vive demasiado distraída para verlo. Vivimos corriendo, comparándonos, persiguiendo más y más, y mientras tanto dejamos de notar las cosas simples que realmente sostienen el alma humana. Una conversación sincera, una comida compartida, una tarde tranquila, una oración en silencio, el abrazo de alguien que amas. Cosas aparentemente pequeñas, pero capaces de darle sentido a una existencia entera. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto puede tocar una herida profunda dentro de ti. Hay personas que ya no saben disfrutar porque llevan demasiado tiempo sobreviviendo. La vida las golpeó tantas veces que se acostumbraron a esperar siempre lo peor. Y aunque sonrían por fuera, por dentro viven tensas, defendiéndose, preparándose para la próxima decepción. Y lentamente su corazón se endurece. Tal vez eso te está pasando a ti. Tal vez hubo momentos en los que agradecías más, sonreías más, soñabas más, pero el dolor te fue apagando poco a poco. Una traición, una pérdida, un fracaso, una enfermedad, y sin darte cuenta comenzaste a vivir desde la herida y no desde la gratitud. Pero escucha cuidadosamente esto, porque puede devolverte la esperanza. Tu dolor no tiene por qué convertirse en tu identidad. ¿Sí? Sufriste, sí, lloraste, sí hubo cosas injustas, pero todavía estás aquí. Y eso significa que Dios todavía no terminó contigo. Hay una razón por la que sigues respirando, hay una razón por la que sigues luchando, hay una razón por la que estas palabras están llegando hoy a tu corazón. Porque quizá Dios está intentando despertarte antes de que la amargura termine de consumir todo lo bueno que aún queda dentro de ti. Y aquí aparece una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. ¿Vas a seguir alimentando la queja o vas a empezar a alimentar la gratitud? Porque aquello que alimentas crece. Si alimentas resentimiento, crecerá resentimiento. Si alimentas miedo, crecerá miedo. Si alimentas amargura, crecerá amargura. Pero si comienzas a alimentar gratitud, lentamente empezará a crecer paz, no de golpe, no mágicamente, pero sí profundamente. Y justamente aquí muchas personas abandonan demasiado rápido. Empiezan un día agradeciendo
y al siguiente vuelven a la vieja mentalidad de queja, porque la gratitud requiere entrenamiento espiritual, requiere disciplina, requiere elegir conscientemente dónde pondrás tu atención. Eso no siempre es fácil. Habrá días en que te costará muchísimo encontrar algo bueno, días donde todo parecerá oscuro, días donde sentirás que no tienes fuerzas ni siquiera para levantarte, pero son precisamente esos días los que más necesitan gratitud, porque cuando agradeces en medio de la tormenta ocurre algo poderoso. Le estás demostrando a tu alma que el dolor no tiene la última palabra. Quiero que entiendas algo más profundo todavía. La gratitud no solo cambia tu manera de ver la vida, cambia la manera en que experimentas la presencia de Dios, porque Dios siempre está cerca, pero la queja constante vuelve el corazón incapaz, siempre más adelante, siempre fuera de tu alcance. Y así vives corriendo sin descanso mientras la vida se escapa delante de tus ojos. Pero escucha bien esto, porque puede ser una de las verdades más importantes que escucharás jamás. Si no eres capaz de agradecer lo que tienes hoy, tampoco agradecerás lo que tengas mañana, porque el problema nunca fue la cantidad. El problema siempre fue el corazón. Y tal vez ahora entiendes por qué hay personas que consiguen todo lo que soñaban y aún así siguen sintiéndose vacías. Porque el vacío no estaba en sus circunstancias, estaba dentro de ellas. La gratitud, en cambio, tiene el poder de transformar completamente tu manera de vivir, porque de pronto empiezas a notar cosas que antes ignorabas. El sonido de la lluvia, la risa de un hijo, el café caliente por la mañana, una conversación sincera, un abrazo, una oración respondida, un amanecer, cosas pequeñas pero capaces de devolverle sentido a una vida entera. Y justamente cuando empiezas a recuperar esa sensibilidad, algo increíble sucede. Comienzas a sentir paz otra vez. No porque todos los problemas desaparezcan mágicamente, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente dejas de pelear contra la realidad y empiezas a reconocer la presencia de Dios dentro de ella. Pero hay algo todavía más profundo que necesito decirte, porque aquí es donde la mayoría fracasa. La gratitud no solo cambia tu mente, cambia tu espíritu, porque cada vez que agradeces estás diciendo algo invisible pero poderosísimo. Estás diciendo: Dios, confío en ti. Incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando el camino parece oscuro. Y esa confianza abre puertas espirituales que la queja jamás podrá abrir. Por eso el enemigo quiere mantenerte constantemente enfocado en lo negativo, porque una persona agradecida es mucho más difícil de destruir. Puedes golpearla, herirla, derribarla incluso, pero mientras conserve gratitud en su corazón, todavía tendrá esperanza. Y mientras haya esperanza, todavía habrá vida.
Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasaría si hoy decidieras cambiar completamente la manera en que miras tu vida? Y si en lugar de comenzar mañana pensando en tus problemas, despertaras pensando en tus bendiciones, y si en lugar de enfocarte en lo que te falta, empezaras a honrar lo que todavía permanece. Si el milagro que llevas años esperando no fuera un cambio externo, sino una transformación interna, porque quizá Dios ya te dio muchísimo más de lo que imaginas, pero tu dolor no te deja verlo. Justamente ahí comienza el verdadero despertar, porque hay una razón por la que algunas personas encuentran paz, incluso en medio del sufrimiento, y otras no logran encontrarla ni teniendo todo lo que soñaron. Y lo que vas a descubrir después puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tu vida. Hay personas que pasan toda su vida esperando que algo externo finalmente les dé la paz que nunca aprendieron a construir dentro de sí mismas. Esperan el dinero correcto, la relación correcta, el trabajo correcto, la casa correcta, el momento correcto. Y mientras esperan, la vida pasa, los años pasan, las oportunidades pasan, y un día despiertan con el corazón agotado, preguntándose por qué nunca lograron sentirse realmente felices. Pero lo más doloroso es esto. Muchas veces sí fueron bendecidos, solo que estaban demasiado distraídos mirando lo que no tenían para darse cuenta. Y aquí aparece una verdad brutal que casi nadie quiere aceptar. El alma humana puede acostumbrarse incluso a los milagros. Lo que ayer pedías llorando de rodillas, hoy lo ignoras como si fuera algo normal. La salud que antes suplicabas recuperar ahora, la das por sentada. El trabajo que antes pedías desesperadamente, ahora solo te provoca quejas. La familia que antes rogabas tener, ahora a veces te parece una carga. Y esa es una de las tragedias espirituales más grandes del ser humano. Conseguimos bendiciones y luego dejamos de verlas. Por eso hay personas que viven permanentemente insatisfechas, porque no importa cuánto reciban, siempre encuentran una razón para sentirse incompletas. Y mientras más viven así, más se entrenan para detectar únicamente lo negativo. Su mente se convierte en una máquina de encontrar problemas. Entran a una habitación y no ven la belleza, ven el defecto. Reciben amor y en lugar de agradecerlo, se enfocan en lo que falta. Incluso cuando Dios abre puertas, siguen obsesionados mirando las puertas que permanecen cerradas. Pero espera, porque aquí viene algo todavía más peligroso. Cuando una persona pierde la capacidad de agradecer, también pierde lentamente la capacidad de disfrutar. Y ese es el comienzo del verdadero vacío interior, porque puedes comer en los mejores restaurantes y aún así sentirte vacío. Puedes viajar por el mundo y seguir sintiendo ansiedad. Puedes rodearte de personas y continuar sintiéndote solo.
¿Por qué? Porque el problema jamás estuvo afuera. El problema era una desconexión espiritual profunda, una incapacidad de reconocer la belleza del presente. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer contigo. Mantenerte permanentemente distraído, permanentemente. La queja constante vuelve el corazón incapaz de percibirlo. La persona ingrata vive tan enfocada en lo que le falta que deja de notar todo lo que Dios ya está haciendo. Y entonces comienza a sentir que Dios está ausente, pero no siempre es ausencia divina, a veces es ceguera espiritual. Y esto es peligrosísimo, porque lentamente empiezas a creer que estás solo, que nadie te escucha, que todo depende únicamente de ti. Y ahí aparece la ansiedad, el agotamiento, el vacío, porque el alma humana jamás fue diseñada para cargar sola el peso de la existencia. La gratitud, en cambio, te vuelve consciente otra vez de que Dios sigue sosteniéndote incluso cuando no lo ves claramente. Y aquí quiero contarte algo que jamás olvidaré. Hace años conocí a un anciano extremadamente pobre, vivía prácticamente con nada. Su casa era humilde, su ropa vieja, su cuerpo estaba cansado por décadas de trabajo duro. Pero cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, respondía exactamente igual: Dios ha sido bueno conmigo. Y al principio parecía una frase simple, pero después entendí algo impresionante. Ese hombre realmente lo creía. No vivía obsesionado con lo que nunca tuvo, vivía agradecido por lo que todavía tenía. Y esa actitud había construido dentro de él una paz que muchísimas personas ricas jamás lograrán experimentar, porque la paz verdadera no depende de cuántos posees, sino de cuánto agradeces. Y justamente aquí el mundo se equivoca completamente. Nos enseñaron a perseguir éxito, pero no paz. Nos enseñaron a acumular, pero no a agradecer. Nos enseñaron a competir, pero no a contemplar. Y por eso hay tanta gente cansada espiritualmente, porque viven persiguiendo una felicidad futura mientras ignoran las bendiciones presentes, pero la vida ocurre ahora, no mañana, no cuando todo se arregle, no cuando desaparezcan tus problemas ahora. Y si no aprendes a encontrar paz ahora, probablemente nunca la encontrarás, porque siempre existirá algo que falta. Siempre habrá otro desafío, otra preocupación, otro miedo. La vida jamás dejará de ser imperfecta, pero la persona agradecida descubre algo revolucionario. La imperfección no impide la paz. Lo que impide la paz es la incapacidad de reconocer el amor de Dios dentro de esa imperfección. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de todos. Muchísimas personas viven esperando que Dios les dé algo más, mientras ignoran todo lo que ya recibieron. Y eso duele profundamente el corazón de Dios, porque imagina a un padre que entrega regalos constantemente a su hijo, pero el hijo jamás agradece, solo pide más dinero, más éxito, más oportunidades, más soluciones,
nunca se detiene a mirar al Padre y decirle: gracias por lo que ya hiciste. Así viven muchos espiritualmente, oran solo cuando necesitan algo, buscan a Dios solo en las crisis. Y cuando las cosas mejoran, vuelven a olvidarlo. Pero las personas que realmente encuentran paz desarrollan una relación diferente con Dios. No solo le piden, también lo contemplan, lo agradecen, reconocen su presencia en los detalles pequeños y justamente ahí comienza una intimidad espiritual mucho más profunda. Porque la gratitud abre el corazón y cuando el corazón se abre, Dios entra. Ahora quiero que imagines algo por un momento. Imagínate despertando mañana y perdiendo todo aquello por lo cual hoy no agradeces. Tu salud, tu familia, tu capacidad de caminar, tus ojos, tu hogar, tu voz. ¿Cuánto darías por recuperarlo? ¿Cuánto suplicarías tenerlo otra vez? Entonces, ¿por qué esperar a perderlo para valorarlo? Esa es una de las grandes tragedias humanas. Descubrimos el valor de las cosas cuando ya no están y quizá Dios te está dando hoy esta oportunidad precisamente para despertarte antes de que sea tarde, antes de que la vida pase completamente delante de tus ojos mientras tú permaneces atrapado en la queja constante. Porque la ingratitud no solo roba la paz, roba la vida misma, te impide disfrutar, te impide amar plenamente, te impide descansar, te impide reconocer la belleza y lentamente te convierte en alguien incapaz de experimentar alegría genuina. Pero no tiene por qué terminar así, porque en este instante puedes tomar una decisión completamente diferente. Puedes decidir abrir los ojos, puedes decidir dejar de vivir obsesionado con lo que falta, puedes decidir honrar lo que todavía permanece. Puedes decidir agradecer incluso en medio de las lágrimas y que cuando haces eso, algo sobrenatural empieza a ocurrir. Tu corazón se vuelve más ligero, tu mente se calma, tu alma respira otra vez. No porque todo cambió afuera, sino porque finalmente algo cambió dentro de ti. Y aquí es donde muchas personas experimentan algo que no saben explicar. Empiezan a sentir una paz nueva, una calma extraña, una fortaleza silenciosa, como si Dios estuviera abrazando su corazón desde adentro, porque eso es exactamente lo que ocurre. La gratitud te acerca a Dios y mientras más cerca estás de Dios y más imposible se vuelve que la desesperación te destruya completamente. Pero todavía falta algo muy importante por entender, porque hay una razón específica por la cual la gratitud tiene tanto poder sobre el alma humana y cuando descubras eso, jamás volverás a mirar tu vida de la misma manera.